Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Sí se ve la presentación? Sí, doctor, sí se ve. Sí, Ok. Entonces hoy, el día de hoy, vamos a ver los dos últimos. Ya podemos empezar, perdón. ¿Ya están todos? ¿O la mayoría? sí, doctor, estamos 22 ahorita ya. Ok, les digo, el día de hoy vamos a ver los dos últimos temas de lo que es la historia clínica. Otro dato importante por el cual vemos a pacientes con problemas cardiológicos por la presencia de cianosis. Como todos sabemos, la cianosis es una coloración azulada de la piel y de las mucosas, cuyo substrato fisiopatológico es un aumento en el nivel de hemoglobina reducida circulante a nivel de la sangre capilar. Normalmente, la sangre reducida de oxígeno es de alrededor de 3 gramos por ciento. Entonces, cuando supera los 5 gramos por ciento, entonces es cuando aparece esta coloración peculiar en los pacientes. Desde el punto de vista fisiopatológico, según el mecanismo de producción de la cianosis, nosotros podemos dividirla en dos grandes grupos. La cianosis puede ser central o puede ser periférica. Cuando hablamos de cianosis central, lo que estamos indicando es que la sangre sale bien oxigenada del ventrículo izquierdo. Ya sale cuando sale del ventrículo izquierdo ya va desaturada. ¿Sí? Por el contrario, en la cianosis periférica, la sangre sale del ventrículo con buena concentración de oxígeno, pero por alguna situación, lo más común, por un flujo demasiado lento, el paciente que está en choque de cualquier variedad, tiene una circulación tan lenta que a nivel de los capilares hay una extracción exagerada de oxígeno y eso es lo que provoca la desaturación y eso es lo que me provoca la cianosis. Cuando hablamos de cianosis central, automáticamente estamos encasillando al paciente en dos posibilidades importantes. O bien el problema es a nivel respiratorio, a nivel pulmonar, hay una falla en la saturación de oxígeno en la sangre arterial por un problema en la ventilación o en la difusión del oxígeno. Y la otra situación puede estar propiamente a nivel cardiovascular. Hay una mezcla de sangre arterial y venosa, ya sea porque existe un cortocircuito a nivel de las cavidades, o bien ese cortocircuito está a nivel de los grandes vasos. Aquí tenemos el ejemplo, en este esquema precisamente, de lo que es el problema respiratorio o el problema cardiológico. Una forma muy simple de poder determinar o de poder diferenciar si la cianosis es respiratoria o es de origen cardiovascular es a través de administración de oxígeno en una concentración, o sea, una concentración muy alta de oxígeno, FiO2 cercanas al 100%. Obviamente cuando el problema es cardiológico, habitualmente la respuesta es adecuada y tiende a desaparecer o tiende a disminuir la intensidad de la cianosis, a diferencia de cuando el problema es propiamente de origen respiratorio. Entonces, ¿cuáles son las principales causas de cianosis periférica? La primera, lo que les decía hace rato, un bajo caudal sanguíneo, porque existe una insuficiencia circulatoria, o bien una obstrucción arterial, paciente que está en choque. La segunda es que haya una estasis a nivel capilar con aumento de presión venosa en caso de una insuficiencia cardíaca o en caso de enfermedades venosas como las enfermedades varicosas y la tromboflebitis. Y la tercera sería una alteración de la circulación a nivel arteriolo-venulo capilar.
Entonces, ¿qué me interesa conocer de la cianosis para poder determinar cuál es su posible origen? Esto es, primero, el momento de la vida en que aparece. Hablando específicamente de lo que nos corresponde a nosotros, que es problemas cardiológicos, cabe mencionar que mientras más temprano en la vida de un sujeto aparezca la cianosis, eso me indica que la cardiopatía que lo está generando es más grave. Otro es la distribución de la cianosis. Y para esto puede ser una cianosis generalizada o una cianosis localizada a alguna parte específica del cuerpo. Para fines prácticos, todas las cianosis generalizadas son de origen central, pero no necesariamente todas las cianosis localizadas son de origen periférico. Tenemos un ejemplo muy específico de una cianosis central que me da localizada una región, una cianosis que se localiza a nivel de las mejillas. Esto es clásico del paciente con estenosis mitral, y a ese signo se le conoce como chapeta mitral. Entonces sería una excepción a la regla de que una cianosis localizada tiene que ser periférica. Otro dato es su intensidad y su tonalidad. ¿Qué temperatura tiene la zona que está cianótica? Por ejemplo, un paciente que tiene problemas vasculares, problema a nivel arterial o venoso, que me da cianosis como característica aparte, la piel en esa región está fría. La duración de la cianosis y finalmente qué síntomas y signos se asocian a la misma. Según su tiempo o su momento de aparición, nosotros dividimos la cianosis en tres grandes rubros, en tres grandes grupos. La cianosis precoz, que es la que se presenta en los primeros 30 días de edad, es la cianosis del recién nacido. La cianosis temprana, que se presenta en la lactancia alrededor de los 2 a 3 meses de edad. Y finalmente la cianosis tardía, que se presenta a partir de la etapa del preescolar hasta la vida adulta, hasta el anciano. Y repito, en cardiología, obviamente las cardiopatías que me dan cianosis más precoz, la que aparece más temprano en la vida, son las cardiopatías más graves, como vamos a ver en un momento. Entonces decíamos que de acuerdo a su distribución, la cianosis puede ser localizada o generalizada. La cianosis localizada, también repetíamos, habitualmente es consecutiva a un padecimiento regional que provoca estasis venosa o capilar, pero tiene su excepción en el ejemplo de la estenosis mitral, que me da cianosis localizada. Mientras todavía no tenga hipertensión pulmonar, la cianosis se localiza exclusivamente a las regiones malares. Por otro lado, la cianosis de origen central siempre es generalizada. ¿Y en dónde se va a hacer más patente la cianosis? En mejillas, en nariz, en los labios, orejas y en los lechos unguiales. Perdón. Entonces, ustedes ya vieron este problema. Siempre que tengamos un enfermo con cianosis y edema localizados en cara, cuello y miembros superiores, debemos pensar inmediatamente en un síndrome de obstrucción de la vena cava superior. Y lo que les decía hace rato, la cianosis que se localiza en las mejillas es característica de pacientes o de la facies de la estenosis mitral, las chapetas malares. De acuerdo a su intensidad y tonalidad, bueno, en los pacientes con corazón pulmonar crónico, EPOC, ya sabemos, hay dos variedades, bronquitis crónica y enfisema pulmonar. Entonces, la piel y mucosas habitualmente adquieren una tonalidad oscura especial y por este motivo a estos pacientes se les conoce como cardíacos negros. En cambio, los niños con cardiopatías congénitas, el color de la cianosis es un tono azul un poquito más tenue y por eso a esto se les llama los niños azules. Y también ya habíamos comentado esto, de acuerdo a su temperatura, bueno, la temperatura de la piel puede ser normal o caliente.
en la cianosis de origen central y habitualmente es fría en la cianosis de origen periférico, en estado de choque o cuando hay una obstrucción en algún lecho arterial. Según su duración, la cianosis puede ser fugaz, transitoria o permanente. Por ejemplo, en los pacientes que tienen cardiopatías congénitas, bueno, en muchas ocasiones se presenta fugazmente solo cuando el niño hace, sobre todo cuando hay cortocircuitos de izquierda a derecha, por ejemplo, una comunicación interauricular, una comunicación interventricular, un conducto arterioso, que en este momento hay un paso de sangre de las zonas de mayor presión a zonas de menor presión, en este caso del lado izquierdo al lado derecho, entonces pasa normalmente sangre oxigenada hacia el lado derecho del corazón, pero de pronto el niño hace un berrinche, se pone a llorar, se pone inquieto, etcétera, entonces aumenta las presiones a nivel pulmonar y esto genera que momentáneamente, mientras ese paciente está haciendo ese esfuerzo, se invierta el cortocircuito y que pase de derecha a izquierda. Y como consecuencia de esto, va a pasar sangre que todavía no está bien oxigenada y aparece la cianosis. En el momento en que el paciente deja de hacer el berrinche, en el momento en que el niño deja de estar llorando ahí, pataleando, etcétera, etcétera, se quita, disminuyen las presiones pulmonares, se quita la cianosis. Pero obviamente nosotros dejamos pasar, si dejamos pasar y no hacemos nada por mejorar la situación del niño, el lecho pulmonar se va adecuando para poder manejar todo el exceso de volumen que está viniendo, tanto a nivel general como el que proviene del lado izquierdo, de las cavidades izquierdas por ese cortocircuito, y entonces el paciente empieza a hacer hipertensión pulmonar, hipertensión pulmonar, hipertensión pulmonar, y llega un momento en que esa hipertensión pulmonar ya queda fija. Y en ese momento ya la cianosis se torna permanente, ya no se quita. Y si el problema que me dio o que me generó la cianosis es una comunicación interventricular, interauricular o un conducto arterioso, entonces al momento en que el paciente queda cianótico, entonces ya encasillamos a esos pacientes en una caja muy especial que se conoce como síndrome de Eisenmenger. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque el momento en que el paciente llega al síndrome de Eisenmenger, ya lo único que podemos ofrecer para mejorar sus condiciones es un trasplante de corazón-pulmón. Cuando antes de generar esta hipertensión pulmonar era tan simple como cerrar un defecto, poner un parche en aurícula, en ventrículo, ¿sí? Vía quirúrgica o bien poner un dispositivo de oclusión a través de cateterismo o ligar el conducto arterioso. Entonces, habitualmente, ¿esto qué indica? Si un paciente con estos problemas me llega un síndrome de Eisenmenger, quiere decir que el médico que lo estaba viendo, pues no fue o no actuó adecuadamente. Entonces, como dice aquí, bueno, en cuanto a los síntomas y signos asociados, pues en los niños con cardiopatías congénitas y en los antes, la presencia de una insuficiente oxigenación ística provoca un retraso en el crecimiento pondroestatural. De pronto los niños se quedan más chaparritos, con menor peso del que debe ser, y aparecen los clásicos dedos en palillo de tambor, el hipocratismo digital. Y en el caso de los adultos con un cor pulmonar crónico, por ejemplo, los pacientes neumópatas, que hacen hipertensión pulmonar y eso hace claudicar al ventrículo derecho, entonces las presiones, hay aumento de presión a nivel de venas yugulares, a nivel estasis, a nivel hepática, etcétera, etcétera. Entonces ya me hacen una cosa que se llama cor pulmonar, el corazón pulmonar. Y entonces la anoxemia que acompaña a esto, a nivel del sistema nervioso, se va a manifestar como cefalea, como apatía, como somnolencia y como confusión mental. Esos son los síntomas o signos que pueden estar asociados a la cianosis jóvenes. Entonces, regresamos. ¿Cómo vamos a correlacionar posibilidades diagnósticas? Decíamos, mientras más temprano en la vida de un sujeto aparezca la cianosis, la cardiopatía que lo está generando es más grave. Entonces, en la cianosis precoz, que es la que se presenta en los primeros 30 días de edad,
Estas son las 5 principales causas de cianosis. Procesos muy graves. En todos ellos, la vida del paciente depende de que se mantenga permeable el conducto arterioso. Entonces debemos evitar que el conducto arterioso se cierre, porque eso me puede matar al paciente, e inmediatamente llevarlo a corrección quirúrgica. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades? Atresia tricuspidia, atresia pulmonar, tronco común, ventrículo único y transposición de los grandes vasos. Esas son las 5 principales causas. A ellas le podemos agregar 2 más: la enfermedad de Epstein y el drenaje anómalo total de venas pulmonares. El drenaje anómalo total de venas pulmonares se parece mucho al momento de la auscultación a una comunicación interauricular. Lo único que lo diferencia es la aparición temprana de cianosis. En la CIA aparece ya muy tardíamente. Y como ustedes saben, la enfermedad de Epstein consiste en una inserción muy baja del anillo, de la válvula tricúspide. Entonces, ¿qué genera esto? Una aurícula derecha muy grande desde el punto de vista funcional y un ventrículo derecho muy pequeñito. Cianosis temprana. La cianosis que se presenta en la lactancia, esa es prácticamente patognomónica de la tetralogía de Fallot. Y finalmente la cianosis tardía, que repetimos, se presenta a partir de la etapa del preescolar, escolar, el adulto, etc. Es clásica ¿de quién? Del paciente con comunicación interventricular, comunicación interauricular, persistencia del conducto arterioso que me genera una hipertensión pulmonar, inversión del cortocircuito que inicialmente era izquierda-derecha y ahora se hace derecha-izquierda. Y entonces aquí ya no vamos a hablar de comunicación interventricular con hipertensión, no. Simple y sencillamente vamos a hablar de síndrome de Eisenmenger. Bueno, ¿alguna pregunta en cuanto a la cianosis, jóvenes? Cuando se trata de una cianosis tardía, Mande, perdón. en la cianosis tardía, por ejemplo, una comunicación interventricular, Sí. ¿solamente se va a presentar cuando está haciendo grandes esfuerzos? Inicialmente, doctor. Inicialmente, eso a mí me debe alertar porque me dice que ya está generando algo de hipertensión pulmonar, ¿sí? Entonces, aquí yo tengo que llevarlo a corrección quirúrgica. Si yo no trabajo y no corrijo, no cierro ese defecto, entonces la hipertensión pulmonar se va a quedar fija y entonces ahora se va a invertir de derecha a izquierda y entonces ya aparece la cianosis. Por eso la cianosis en estos pacientes aparece muy tardíamente, ¿sí? Y repito, aquí ya hablamos de un síndrome de Eisenmenger. No sé si quedó clara la duda. Creo que no me quedó muy claro. Entonces, aquí la razón por la cual la cianosis se presenta tan tardíamente es por la hipertensión pulmonar, debido a que ya no puede más los ventrículos, o... Sí, doctor, o sea, normalmente, haga de cuenta, usted tiene un hueco que está comunicando ventrículo izquierdo con ventrículo derecho. En condiciones normales, ¿qué ventrículo maneja una mayor presión, el izquierdo o el derecho? Debe ser el izquierdo, ¿no? El izquierdo. Y la sangre, en relación a la concentración de oxígeno, ¿en dónde hay más oxígeno? ¿En el lado izquierdo o en el lado derecho? En el lado izquierdo. En el lado izquierdo. Entonces, obviamente, por cuestión de mayor presión que maneja el ventrículo izquierdo en relación al derecho, entonces, inicialmente en estos pacientes, ¿qué vas pasando? Pasa sangre ya oxigenada del ventrículo izquierdo al derecho, por eso no me da cianosis. Pero eso me sobrecarga de trabajo, me sobrecarga de volumen en las cavidades derechas. Para
la arteria pulmonar, para poder manejar ese exceso de volumen, empieza a hacer unos cambios histológicos, pero estos cambios se llevan mucho tiempo, no me lo hacen de la noche a la mañana. Entonces empieza a hacer unos cambios histológicos, y esos cambios histológicos que me va generando dan como consecuencia que aumente la presión. ¿Ok? Entonces, cuando ya empieza a aumentar la presión a nivel pulmonar, a nivel de la arteria pulmonar, obviamente eso le pone una barrera al vaciado de sangre, ventrículo derecho a la arteria pulmonar. Entonces la sangre siempre va a buscar la vía que menos oposición le cause para vaciarse. Entonces, si en ese momento, por ejemplo, ya el paciente está haciendo hipertensión pulmonar, pero todavía esa hipertensión no es fija, sino es transitoria, el paciente me hace un esfuerzo, aumenta los niveles de presión pulmonar, y entonces en ese momento, obviamente, el ventrículo derecho no puede vaciarse, y ¿qué hace? A través del defecto lo manda hacia el ventrículo izquierdo, pero aquí ya pasa sangre que no está oxigenada del lado derecho al lado izquierdo, y por eso aparece la cianosis. El paciente deja de hacer esfuerzos, disminuye los niveles de presión pulmonar, no hasta lo normal, pero sí a un grado tal que permite que la sangre pueda fluir de ventrículo derecho a ventrículo izquierdo. Entonces otra vez sigue de nuevo cortocircuito de izquierda a derecha. Pero a través de los años que va a pasar, va a llegar un momento en que si ya la hipertensión pulmonar se queda fija, y entonces ahí ya el cortocircuito también se hace fijo. ¿Sí me explico? Sí, doctor, ya pude comprenderlo. Gracias. Ok, no, ¿de qué? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Entonces, doctor, también, por ejemplo, en los pacientes que tienen una cianosis precoz, ¿no se les debe de administrar oxígeno o sí? No, porque el oxígeno, o sea, bueno, debes mantenerlo con saturaciones bajas de oxígeno, porque una saturación normal de oxígeno genera el cierre del conducto arterioso. Ok. E inclusive a ellos también les das prostaglandinas para evitar el cierre del conducto. Gracias, doctor. ¿Sí? ¿Qué Sí. más? Pero repito, hay que llevarlos a la brevedad a una cirugía de corrección. Como esas cardiopatías son muy complejas, entonces inicialmente se hacen algunos cortocircuitos para disminuir la presión de la pulmonar, y después, ya en forma tardía, se hace la corrección total. No se hace la corrección completa de una sola vez, se va haciendo por pasos. ¿Qué más, jóvenes? Doctor, y esos, bueno, recién nacidos que pues son de la cianosis precoz, ¿en qué momento en que, bueno, los estamos de que atendiendo, nosotros ya estamos sospechando de que, bueno, lo vimos un poquito azulito de la cara o de los dedos, y cuando ya es cuando sospechamos de que probablemente tiene alguna cardiopatía congénita? Bueno, ya obviamente ya cuando hablemos de exploración física, pues la presencia de algún soplo, hay ciertos detalles que ya te van llevando a, pero de entrada lo primero es, ok, esta cianosis, primero lo que les decía, vamos a encasillarla, ¿es central o es periférica? Es central. Vamos a ponerle poquito oxígeno para ver si es cardiológica o respiratoria. ¿Sabes qué? Es cardiológica. Doctores, inmediatamente mándenla con el cardiólogo, o de preferencia con el cardiólogo pediatra. Realmente de los temas más complejos que hay en cardiología es el congénito, el día de veras. ¿Sí? Sí, doctor. ¿Algo más, jóvenes? Creo que no. Ok. Bueno, y el otro tema es la presencia de edema. Y como dice aquí, bueno, el edema que nos indica la acumulación de líquido en el espacio intersticial. Entonces, en un paciente que presenta edema, es fundamental investigar de nuevo su fecha de inicio,
Pero aquí es importante ver cuáles son las regiones del organismo que inicialmente se encuentran comprometidas, cuáles son los caracteres específicos del edema, es decir, si es un edema blando, es un edema duro, y cuáles son los síntomas asociados al mismo. Entonces, clínicamente, ¿cuándo se va a presentar el edema? Bueno, cuando existe una alteración importante y sostenida en uno o varios de los mecanismos que se encargan de regular la distribución del agua y los electrolitos en el organismo. Y existen 5 grandes factores que se encargan de regular esto. Entonces, la primera es la presión coloidosmótica del plasma, obviamente, cómo está el nivel de albúmina. Otro es la permeabilidad capilar, cómo está el agua y el sodio en el organismo, la presión venosa y el drenaje linfático. Entonces, ¿qué me va a llevar al edema? Una disminución en la presión coloidosmótica. Los pacientes desnutridos que tienen hipoalbuminemia van a generar edemas. Los pacientes con nefropatías, como por ejemplo los síndromes, las glomerulopatías, etcétera, los síndromes nefríticos, una característica de ellos es la pérdida de proteínas a nivel renal y obviamente la hipoalbuminemia, la hipertensión arterial sistémica, y eso se va a acompañar de edemas, una permeabilidad capilar excesiva, retención de agua y sodio en el organismo por mecanismos glomerulotubulares y neurohormonales, una presión venosa aumentada o un mal drenaje linfático. Aquí tenemos de nuevo, resumido en este esquema,